chains. These are my moments. I swallow your heart. It seemed to be fearless. Nothing will come. It's all gone. Nothing will change. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos no pertenecientes? Bienvenidos una vez más a su programa Desde el Alma. Y pues me da mucho gusto darle nuevamente la bienvenida a alguien que ya ha participado con nosotros, aunque ya teníamos un ratito de no hacer programas juntos. Él es el psicólogo Federico Quevedo, quien, bueno, además de ser psicólogo clínico, ya tiene 21 años de experiencia en adicciones y adolescentes. Entonces, pues Federico, bienvenida nuevamente a Desde el Alma. ¿Cómo estás, Freddy? Hola Miriam, ¿qué tal? Mucho gusto otra vez de estar contigo, de la Qué caray, ya invitación. teníamos un ratote de no hacer programa. Un rato, sí, pero bueno, ya estamos aquí otra vez, con mucho gusto como siempre. Pues quise invitar nuevamente a Freddy a acompañarnos, porque así como estamos prácticamente ya concluyendo la serie de programas en relación a riesgo, suicidio y diversidad sexual, ahora también me gustaría hacer una línea paralela en relación al programa que pues la mayoría de las personas conocemos por lo menos de oídas, es este programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que también me comentaba Freddy que ya se le conoce como 12 pasos y 12 tradiciones, él ya nos dirá un poquito por qué. Y la idea sería ir desmenuzando cada uno de los pasos por programa. Así que bueno, pues vamos a empezar por el principio, Freddy. Me gustaría mucho que nos hablaras un poquito brevemente de dónde surge este programa de los 12 pasos, con qué finalidad, y bueno, luego ya entrar de lleno al primer paso, que es el que hoy nos corresponde, que nos habla de esta impotencia y este rendimiento ante una adicción, ante una situación, que bueno, que ya abordaremos más adelante. Entonces, ¿de dónde surge esto de los 12 pasos, Freddy? Bueno, este programa nace en Estados Unidos. Esto sucede porque precisamente uno de los fundadores, William Wilson, tenía un problema importantísimo de alcoholismo. Él había intentado de muchas maneras el dejar de beber. De hecho, a ti que te gusta esto de las películas, creo que en alguno de los programas te había sugerido uno, pero bueno, hay dos, una que se llama Mi nombre es Bill y la otra Cuando el amor no es suficiente. Cuando el amor no es suficiente, digamos que es la historia alterna de su esposa, de Lois, en cuanto a cómo vive el alcoholismo de su esposo, todo por lo que tiene que pasar, y que después ella, a partir de que él se logra establecer la idea de hacer los grupos de Alcohólicos Anónimos, ella posteriormente hace los grupos que hoy se llaman de Al-Anon, que es para las familias de los alcohólicos. Okay. Él intentó muchas veces, había un antecedente de un Roland que había sido paciente de Carl Jung, un psicoanalista connotado, y que en algún momento ya cuando Bill establece los 12 pasos, empiezan a tener una comunicación epistolar, ¿no? Se mandaban cartas de lo que sucedía y llega a ser un soporte importante, que hoy podría decirte que tiene ese soporte Alcohólicos Anónimos. Tiene la parte médica, que ahora te voy a explicar por qué, tiene la parte religiosa y tiene la parte, digamos, psicológica o de psicólogos especializados que en algún momento apoyaron mucho a Bill. ¿Por qué religiosa? Pues porque este Roland logra estar, después de tantos años también de querer trabajar esto del alcoholismo, en algún momento encuentra unos grupos que se llamaban grupos Oxford,
que básicamente tenían la base, digamos, cristiana o religiosa para sacar adelante a las personas. Posteriormente, pues, otro de los amigos de Bill, que aparece en esta película que te digo, se acerca a él y le dice, ¿sabes qué? Yo ya llevo tanto tiempo en abstinencia, llevo algunos meses sin beber, me ha ayudado mucho esto. Todavía Bill no le cae el 20 porque, bueno, al final es una obsesión terrible, es una enfermedad que aunque se quiera no se puede. Y entonces, estando en un hospital, que ahí está la parte médica, también un soporte importante en el caso del programa, un doctor de apellido Silver, que siempre atendió a Bill y que siempre estuvo muy cercano con la idea de atender a los alcohólicos, porque antes, y bueno, hoy mismo tú lo puedes ver en un hospital, si alguien llega hasta las chanclas y además tuvo un accidente, probablemente en urgencias sea de las últimas personas en ser atendido, por esta sensación de decir, el cuate iba hasta el gorro y chocó y lo que sea. Entonces, bueno, él intentó siempre ayudarlos y resulta que en algún momento de su estancia en un hospital, en uno de estos hospitales, algo le sucede a Bill, sí, como parte de la misma abstinencia, muchos de estos fenómenos que a veces son, que tienen que ver con el cerebro, resulta que de repente él siente que el cuarto donde estaba se ilumina y entra el doctor después de un rato y le dice cómo se siente y dice, algo me pasó. Yo creo que acabo de tener un despertar espiritual porque se inundó mi cuarto de luz y en este momento me siento con mucha paz. Y Silver, muy inteligente, en otro sentido le hubiera dicho, pues es parte de su abstinencia, es parte del problema que trae, pero le dice, mire, eso es muy interesante, debería de pescarse de esa idea. Y resulta que le sirve esto, deja de beber, pero de repente él siente que necesita compartir con alguien más y dice, bueno, ¿con quién más? Pues con otro alcohólico. Encuentra en una ciudad en Estados Unidos, lo contactan con un médico de nombre Bob, bueno, son Billy Bob, pero bueno, Robert, un cuate que pues también tenía muchísimos problemas con el alcohol. De hecho, cuando él llega a su casa, le dice, pues le doy 15 minutos, no más, no tengo mucho tiempo. Pues resulta que se quedaron casi 7 horas platicando. Se puede decir que ese fue el primer apadrinamiento, que ahora te platico, que se dio porque los dos hablaron de sus vidas, empezaron a entender. Uno le decía, pues me quedaba yo tirado y me quedaba dormido, y dice, pues a mí me pasó lo mismo. En fin, todas estas historias que hace que los dos se den cuenta que eso es una parte fundamental. Y esto, ellos empiezan a hacer grupo. De hecho, Bob por un tiempo en su casa, Bill en su casa, y ahí eran donde hacían las reuniones. Esto nace en 1935. Los primeros grupos es en 1935 en Akron, Estados Unidos. Y ya la escritura y la publicación del libro, que le llaman el libro grande, que es un libro de color azul, que es el libro de Alcohólicos Anónimos, lo publican en 1939. Entonces, nace en Estados Unidos. Ellos son los padrinos de padrinos, ¿no? Así lo decimos. Hoy, pues mi mirada va a ser desde el punto de vista profesional, ¿no? Como psicólogo, pero pues conozco muy bien los 12 pasos y pues en alguno de los programas te lo comentaba y lo recuerdo ahora, ha sido considerado como uno de los, vamos a decir, hallazgos más importantes del siglo XX. Fue considerado lo más importante y como personajes al que tengo aquí atrás, al maestro Sigmund Freud, reconocidos como lo que mejor había sucedido para esta humanidad que tiene pues esta problemática que es una enfermedad que sigue azotando, ¿no? Terriblemente en todos lados, y que te puedo decir que es un sustento muy interesante
estos 12 pasos que a la larga, pues yo creo que se podrían llevar en la vida misma para cualquier persona. Pero hecho, bueno, así es como nace. Eso quería preguntarte, porque bueno, he sabido que hay muchos grupos, supongo que pasa en todo el mundo. De pronto hay grupos que no tienen que ver con un tema de alcoholismo, gente con temas de neurosis, de comer compulsivamente o incluso con otro tipo de problemáticas en donde se han tomado estos lineamientos de los 12 pasos e incluso hay grupos que trabajan específicamente. A mí me ha tocado que me digan, oye, va a haber un grupo del 5.º paso, ¿no? Digo que ya en su momento abordaremos, pero lo que entiendo es que aunque surge por esta cuestión de trabajar con el tema del alcoholismo, ha sido tan profunda y de tanto impacto en la vida de las personas que muchas otro tipo de problemática, adicción y temáticas tóxicas para las personas han adoptado este sistema. Si estoy en lo correcto, ¿tú por qué crees que sea, digamos, adoptado por otro tipo de problemáticas? Pues mira, porque una de las cuestiones más importantes que es lo que se llama que se establece un puente de comprensión. Lo que se ve dentro de estos grupos es que las vidas son muy similares, ¿no? En muchos aspectos, cambian las escenografías. Ya te lo decía, creo que alguna vez un alcohólico que es dueño de una empresa y que vive en Santa Fe o donde tú quieras, tiene las mismas broncas cuando se pone hasta las chanclas, como se dice, ¿no? O intoxicado de alcohol, que el maestro Juan, que vive en Iztapalapa, y no lo digo sin ninguna intención, simplemente que no importa el estrato social, se llegan a vivir las mismas cosas. Uno le pegó a la esposa y el otro también. Uno chocó su BMW y el otro su Volkswagen. En fin, todas estas cosas que se viven. Entonces, digamos que el segundo movimiento que establece también sus 12 pasos son Narcóticos Anónimos, que esos nacen después. Y a partir de ahí, muchos otros. Hoy hay comedores compulsivos, hoy existen, decías hace rato, de neuróticos anónimos, existen grupos de ya actualmente con trastorno obsesivo compulsivo, grupos de ayuda mutua, existen había uno en la Ciudad de México para bipolares también, ¿no? Con esta misma idea de los 12 pasos. Entonces ha sido un soporte muy importante en muchos casos y como te decía, si las personas en algún momento pudieran leer primero el libro, entender un poco la historia, pero leer los 12 pasos, digamos, quitándole todos cambian en el primer paso, digamos, la esencia de su movimiento. En el caso de AA admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. En el caso de Codependientes Anónimas, admitíamos que éramos impotentes ante otros o ante otras personas. En el caso de Narcóticos Anónimos, admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción. Eso es lo único que cambia, todos los demás siguen. Y si tú lees los 12 pasos, el alcohol solo aparece en este primer paso y no vuelves a ver la palabra alcohol en los siguientes pasos. Y lo mismo sucede con los demás. Entonces lo empezaron a adoptar y ha sido, creo, un soporte porque pues tiene toda esta parte donde trabajas lo emocional, trabajas lo físico en el sentido de todo lo que nos llega a suceder, ¿no? O lo que le llega a suceder a la persona que se intoxica. Se trabaja la parte espiritual, que es un soporte muy importante. Y ellos fueron, digamos, vamos a decir, muy inteligentes en el sentido de, en algún momento se incluye algo que se considera un poder superior. Y dijeron, como cada quien lo conciba. Aquí no nos vamos a pelear con los budistas, con los judíos, con los católicos, como cada quien lo conciba. Y es un poco esta idea de este trabajo interno, porque creo que al final eso es lo que lleva la espiritualidad, incluso jalando un poco esta parte de lo que es la
la cuestión religiosa, tiene que ver con lo interno. Siempre estamos buscando afuera, ¿no? Había hasta la idea del cielo y el infierno y el purgatorio y todos estos simbolismos que en realidad están dentro de nosotros. Ahí es a donde está esta parte. Yo diría, por ejemplo, en el caso de algunos trastornos, yo diría que están en el purgatorio, ¿no? No estás ni para allá ni para acá y es un desconcierto terrible. Pero bueno, creo que eso es, Miriam, el que se pueden trabajar muchas cosas desde esta propuesta de los 12 pasos y en diferentes pues, situaciones de vida y cosas que les pasan a las personas, ¿no? Y entonces, básicamente lo que voy entendiendo es que este programa de 12 pasos ha sido tan acogido por otro tipo de contextos y situaciones complejas que básicamente lo que tiene es que es muy integral, ¿no? No solamente habla de la parte física, ni de la parte, digamos, que te apoyas con otras personas, porque este trabajo es muy en colectivo, sino también de esta parte trascendente y espiritual, pues que cada vez nos damos cuenta que es más importante y como bien dices, independientemente de lo que cada quien considere ese ser superior, ¿no? Me gustaría empezar a abordar el primer paso, es con el que empezaríamos esta serie de 12 programas, sobre esto de la impotencia y de esta rendición ante esa persona, ante esa adicción de una sustancia. Ayúdame a empezar a desmenuzar esto? ¿Qué es? Porque una de las cosas que yo leía brevemente en este paso, no profundicé, pero una de las cosas que me llamó la atención es que es un paso complejo porque mucha gente se atora, ¿no? Cuando nos hablan de rendirnos, como que el ego dice cómo, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Como vivir esa derrota, esa humildad ante esto no puedo. He escuchado incluso de personas que han acudido a grupos donde en efecto no pueden con esta parte porque es como, no, o sea, yo no me voy a rendir ante nada o no me voy a agachar la cabeza ante algo más. ¿Cuál sería la complejidad y qué implica esto de aceptar esa impotencia ante esa sustancia, esa persona, esa circunstancia que nos rebasa, Freddy? Pues mira, yo creo que efectivamente es muy compleja esta enfermedad, la enfermedad de la adicción, porque como habrás visto en ese primer paso, habla de que se pierde la voluntad para resistirme a todo esto a lo que me lleva a la intoxicación alcohólica, ¿no? Que al final no es el alcohol en sí mismo, sino lo que sucede en mi cerebro. Toda esta cuestión de la alteración de la dopamina y todo este asunto con neurotransmisores, que llega un momento en que es imposible parar. Y entonces a lo mejor el alcohólico puede decidir en algún momento, ya voy a dejar de beber, si mi vida está siendo muy trastocada, estoy metiendo la pata cada rato, ya tengo tantas pérdidas, pero resulta que de repente pues lo invitan a una comida, le sugieren o le invitan si quiere un trago y él dice en su cabeza no voy a beber porque está terrible mi vida. Y pasa un rato y llega un momento en que esta ansiedad, esta cuestión irrefrenable, ¿no? Lo que se llama el famoso craving, porque lo vamos relacionando con muchas cosas de vida. Entonces ahí lo que viene es en la cabeza, pues ahorita estás relajado, estás con tus cuates, Claro. se están echando un trago, ya llevas un rato sin beber. Pues ¿por qué no? A lo mejor ya lo puedes controlar. Le sirven esa copa y a lo mejor termina 3 días después esa copa, quién sabe dónde, ¿no? Porque ya no siquiera llegó a su casa. Pero bueno, pues sí, lo que hacen las drogas, ¿no? Es alterar la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso central, es decir, en el cerebro. De hecho, quien deja de consumir
aún tenga 30 años de que dejó de consumir, ya hubo una afectación en la estructura y el funcionamiento de su cerebro. Ya no está como estaba antes de su adicción. Por más que se quiere, por más que haya plasticidad cerebral y todas estas cosas que la ciencia conoce, hay una alteración. Entonces, es muy complicado. Y bueno, cuando tú ves la entrada del primer paso, dice, ¿a quién le gusta aceptar la derrota definitiva? Por supuesto que a nadie. Pues tiene que ver con muchas cosas, incluso de cómo nos educan, ¿no? Si no te derrotes nunca, échale ganas, nada va a ser más que tú. Y ahora resulta que un pomo o un vaso con refresco y con alcohol, eso es lo que controla mi vida. Pues sí, me acuerdo una tribuna de una chiquita que, digo chiquita porque la chava tenía, creo que en ese tiempo como 23 años, tenía muchos problemas, pero ella ya con cocaína y con lo que se llama hoy el famoso crack, que además aprenden a cocinarlo en sus casas y todo lo que sea. Y ella decía, llegó un momento en que me di cuenta que mi mundo estaba contenido en una cuchara. ¿Y por qué una cuchara? Porque pues ahí está donde con un encendedor hacen todo lo que después o van a fumar o en algunos casos hasta lo que se van a inyectar. Y me quedó muy claro, ¿no? Pensar que sí, hay un momento en que todo está o metido en una botella, o metido en un cigarro de mota, o en una máquina para jugar, O en en una las relaciones relación. sexuales compulsivas, ¿no? O en el trabajo, ¿no? Estos cuates que se van de vacaciones, pero se llevan 2 laps, tienen 3 celulares y un localizador, por si se requiere chambear, ¿no? Está clavadísimo. Entonces, es impresionante cómo sí llega un momento en que efectivamente no se puede, salvo con la ayuda de estos grupos. Bueno, al principio pues puede ser que alguien se acerque a un psicólogo especializado, o a lo mejor tenga que ser internado en alguna clínica, o a lo mejor algún psiquiatra que es adictólogo, ¿no? Que le pueda decir, bueno, en su caso no es, usted puede ir a un grupo y seguramente le va a ayudar muchísimo. Y es hasta ahora, digo, la psicología sigue trabajando, sigue habiendo pues la posibilidad de ofrecer algunas otras alternativas, pero hoy siguen siendo los grupos de 12 pasos una parte que ha ayudado a muchas personas en este planeta. Y algo que sucede cuando nacen estos grupos, están muy cercanos a esos grupos de encuentro que eran muy dados desde el humanismo. Cuando nace el humanismo, hay una relación muy cercana entre los grupos de ayuda mutua y lo que son los grupos de encuentro. Hoy les llaman grupos de crecimiento desde Gestalt o desde el desarrollo humano, pero siempre con esta idea de trabajar todos en conjunto, de la unidad es lo que prevalece, ¿no? Pero de qué manera trabajo mi bronca y con la guía de alguien que en este caso se convierte en un padrino o una madrina. Oye, Freddy, y, o sea, este primer paso, a ver, bueno, tengo 2 preguntas. Una, los 12 pasos como tal, es algo que, o sea, si una persona X decide, quiero llevar los 12 pasos en cualquier otro tipo de circunstancia, voy a pensar en alguien que es adicto a relaciones destructivas o tóxicas, decide que los quiere aplicar, ¿puede empezar a hacerlo de manera independiente o la realidad es que es un trabajo que está perfilado a hacerse en grupo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo se da este primer paso? O sea, es decir, en este entorno de grupos, de colectivos que se autosostienen, ¿cómo transita la persona? O sea, ¿qué implica transitar este primer paso? Estas serían mis 2 preguntas. Algo que te decía es que creo que algo muy importante es la experiencia de los otros. Es decir,
cómo vivieron la parte más dramática de lo que sea, ¿no? De lo que hemos estado hablando. Vamos a hablar aquí especialmente del alcoholismo. La parte más dramática de su alcoholismo. Esta persona también llegó al grupo, empezó a trabajar con otra persona que trabajó con otra persona y ese trabajó con otra persona. De tal manera que si lo quieres hacer de manera individual, independiente, sin ningún referente, creo que va a ser mucho más complicado. Porque hay algunas de las cosas, y no porque sea difícil la lectura de los 12 pasos, sino sí algunas de las cuestiones que se necesitan vivir para poderle transmitir al otro cuál ha sido la experiencia vivida por cada quien. Y esto implica, y nos lleva a la segunda, de cómo cuando llega, porque lo más importante es hacer los pasos. Porque hay personas que se quedan con la idea que solo con la asistencia a los grupos, pasar a la tribuna, algo que se llama hacer servicio es, pues te conviertes en el tesorero de ese grupo, te conviertes en el coordinador de algunas de las juntas de los grupos, o eres el que vas por los libros, ¿no? Para venderlos a tus compañeros. Eso es lo que se llama el servicio, pero no es eso. O sea, es una parte importantísima, pero lo que aquí vale es el hacer los pasos con esa guía, con la guía de alguien que ya pasó por eso, que también le costó muchísimo, porque el primer paso tiene una parte que es esencial. Vamos a entrar en esto, o sea, una persona llega a un grupo y de inicio ya es de ya voy a entrarle al primer paso, o primero tienen estas, digo, esto lo he visto mucho en películas, que supongo que aplica un poco así en algunos casos, que hay personas que todavía no saben bien si quieren entrarlo o no, que van como espectadores, tal. O sea, una persona tiene la oportunidad como que de irlo procesando. Pero cuando dice, ya quiero entrar al programa de 12 pasos, ahí qué ocurre en la práctica, qué hace una persona en este proceso y más o menos cuánto tiempo se lleva este primer paso, Freddy, de rendirte y aceptar la impotencia ante determinada sustancia o adicción. Sí, pues mira, regularmente cuando alguien llega a un grupo, digamos como nuevo, generalmente pues quien coordina en ese momento, ya sea hombre o mujer, casi siempre pregunta si hay alguien nuevo en la sala, en el lugar, en el local, etc. En el caso de que sea que sí, prácticamente todas las compañeras y compañeros pasan a la tribuna para hablar de su propia historia, de cómo llegaron y por qué les ha servido tanto estar en el grupo. Es una manera, esto no es por promoción, sino por atracción, atraer, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor esta persona decide, dice, órale, va, como dicen los chavos, está chido, me late, me quedo. Y entonces, evidentemente, a donde viene lo más interesante, bueno, es cuando dejas de beber y todo lo que sucede, primero físicamente con la abstinencia, ¿no? Porque a lo mejor tiene 3 días de que dejó de beber y lo llevaron al grupo. Tiene que seguir pasando esos días primero para ver cómo se lleva la parte de la abstinencia, a ver si en realidad dice, sí, lo que necesito hoy es dejar de beber porque ya mi vida está hecho un desgarriate. Y entonces va teniendo esto, poco a poco se va integrando cada vez más, a lo mejor va haciendo esta pertenencia, ¿no? Con este grupo. Y entonces, un tiempo después, yo creo que depende mucho, hay muchas miradas, ¿no? Yo creo que a lo mejor dejar pasar, no sé, unos 3 meses para en realidad decir efectivamente si es lo que quiero. Y entonces ya buscar la posibilidad de un padrino, que es con quien se van a hacer los pasos. ¿Qué características debe de tener el padrino o la madrina? Bueno, primero, que haya una identificación, ¿no? A lo mejor lo escuchaste en varias tribunas y dices, ah, caray, muchas de las cosas de su vida se parecen a lo que me ha pasado, me late mucho cómo propone las cosas, he visto, ¿no? Cuando se cierra esto, es decir, se cierra el grupo después de 1:30 y la gente sale y está en la calle y a veces se quedan platicando o hay quien se va y se toman un café.
se empiezan a conocer de otra manera y entonces dices, no tan solo lo que dice ahí tiene sentido, sino que además hay una congruencia con lo que hace en su vida cotidiana. Entonces, sí me está convenciendo que los 12 pasos le están llevando a hacer algo diferente de su vida. Primero, dejó de beber y después ha tenido una serie de cambios que tienen que ver con cambios de actitud y que le están llevando a tener una vida más grata y de mejor calidad, ¿no? Entonces, cuando se empieza a hacer el primer paso, casi en muchos casos, lo que hacen es una especie de hazme una autobiografía, vamos viendo cómo te ha ido en la vida, cómo van estas cuestión de tus vínculos, ¿no? Con la sociedad, con tu familia, con los cuates, con tu trabajo, ¿no? Y entonces el padrino va llevando a que se pueda dar cuenta que si hay un momento en que esa persona decide derrotarse y decir, yo ya no me vuelvo a meter con el alcohol, yo ya no me vuelvo a meter con la cocaína, no porque no pueda o porque no deba, sino porque ya no quiero. Ya sé lo que me pasa, ya sé lo que hago y eso en este sentido lo quiero dejar ya atrás. Ya no quiero que vuelva a presentarse en mi vida. Por eso el pasar del primer paso no es fácil. No es fácil, porque hay quien pues tiene recaída. Y a lo mejor alguien te dice, no, pues yo ya estaba en el 8º paso y después de 4 años recaí. Pues yo le diría, no habías hecho el primer paso en realidad. Y es complicado porque a lo mejor te digo, alguien con esas características dice, pues yo ya llevaba 4 años y estaba haciendo los pasos, iba a mi grupo y tenía a mi padrino y lo que sea, pero hubo una circunstancia en donde esta derrota no estuvo realmente tan fortalecida, internalizada, que en el momento que se dio algo, porque regularmente lo emocional es lo que lleva a las recaídas, alguna situación emocional, ya sea la pérdida del trabajo, te divorciaste, te mandó al cuerno la novia, una pérdida física. Ahora con esto de la pandemia hubo un aumento considerable de recaídas. De hecho, 2 pacientes que estaban conmigo recayeron. Tenían poco tiempo de haber salido de clínica, pero pues sí, se dio esto. Y sí, por cuestiones laborales, que su trabajo y que su esto y que su lo otro. En otro fue una cuestión de tipo familiar. Pero sí, siempre tiene que ver con lo emocional. Siempre. Ahora, o sea, quiero hacer una pregunta antes de, bueno, tengo 2 preguntas. La primera es, entonces, la persona, en realidad, la persona que va a entrar ya a este proceso de 12 pasos es quien decide quién le gustaría que sea su padrino en base a la resonancia de historias, empatía, tal, y esa persona que de alguna forma dice, me gustaría que fuera mi padrino, puede decidir si quiere serlo o no, y en caso de que no, por alguna circunstancia, pues tiene que buscar otra opción, el candidato, por llamarlo así. O sea, es algo de común acuerdo, pues. sí. ¿Puede haber más de un apadrinazgo por parte de alguien? O si alguien ya está, digamos, apadrinando a alguien, ya no es posible. Sí, claro que sí. Ha habido algunos cambios en cuanto a incluso a la redacción de los pasos. Yo tengo uno de los de edición muy antiguo, como de 2000 por ahí, y este último que es creo que de 2018, en donde hay la conjunción de los 12 pasos y las 12 tradiciones. Hay algunas cosas en cuanto a su redacción, pero hay uno de los, vamos a decir, como folletos que se llama Preguntas y Respuestas sobre el apadrinamiento. Y este folleto pues te va llevando a muchas de las cosas que te acabo de comentar, y una de ellas dice que puedes tener 1 o 2 o 3 padrinos. Y puede ser porque estuviste en un grupo ahora y ahora ya me tengo que ir a Querétaro por cuestiones laborales y bueno, pues encontré otro padrino por allá y a lo mejor sigo teniendo contacto con el anterior. Generalmente pues es una parte del servicio, ¿no? El que apadrines a alguien. Digo, salvo que sea alguien que es tan buscado que
que tiene Claro, tantos que ya no puede con tantos. que ya no puede con tantos, pero salvo que haya una situación en donde de plano es alguien que recae y recae y recae, a lo mejor el padrino le dirá, mira, pues yo no sé en qué te puedo ayudar, ¿no? Ya he visto que has pasado tanto tiempo con esto, pues la verdad es que yo no sé si yo tenga, aún con mi experiencia, la posibilidad de ayudarte. Pero no es común que alguien diga, no, pues a ti sí de plano no te apadrino o no, digo, de verdad te lo comento, puede ser alguien que tiene tanto su chamba, pero además apadrina, que pues a lo mejor digas, híjole, la verdad es que en tiempo y lo que se requiere al principio es tiempo. Tiempo para escuchar, tiempo para Exacto. guiar. ¿Qué implica este apadrinamiento por parte del padrino? O sea, ¿cuáles son sus compromisos en relación a ese apadrinazgo, Freddy? Pues mira, el compromiso pues tiene que ver con su propia historia, es decir, él seguramente se va a recordar de que tuvo un padrino que siempre estuvo allí al tiro, ¿no? Padrinos que de repente sabes que les puedes hablar a las 2 de la mañana porque andas movidísimo por lo que sea y te escuchan. O alguna que te dice, bueno, pues aguántame hasta las 8 de la mañana y nos vamos y nos tomamos un café. O si es de urgencia, voy a tu casa o vienes para acá o lo que sea. Siempre tiene que ver con estos compromisos, con esta disposición que seguramente tuvieron otras personas contigo, ¿no? Entonces es un poco, pues digamos, como regresarle Claro. a esta idea, ¿no? Al movimiento, al programa, a la otra persona que requiere tu ayuda, pues estar dispuesto, ¿no? Siempre con toda la intención de darle pues la mejor guía, ¿no? El padrino no es un terapeuta, el padrino no da sugerencias en algún caso, pero no prohíbe, bueno, salvo que de plano, oye, tengo la boda de mi hermano y a lo mejor el cuate lleva 2 días sin beber y pues a lo mejor sí le sabes que pues, yo te diría que no vayas a la boda o ve a la iglesia y te quedas un ratito en la fiesta y te regresas, ¿no? En fin, ese tipo de cosas, pero generalmente la disposición está pues por todo lo que se va viviendo a través de los años en recuperación, de la cercanía que se puede tener con el programa, del conocimiento que se tiene con el programa, que el conocimiento no es que se aprendan las cosas de memoria. Claro. Hay personas que son extraordinarios oradores y oradoras. No, en eso no me meto, pero a lo mejor hay muchas cosas que sí no tienen que ver con la recuperación, porque el tiempo no es recuperación. Claro. Puedes tener alguien que tiene 30 años en recuperación, digamos, que no ha bebido, pero hay muchas cosas que todavía, entonces dices, no, pues no sé dónde está la recuperación, ¿no? Sigue haciendo tranzas, sigue teniendo doble vida, pero bueno, eso sí, no he bebido. Que en algún momento, creo que también te platiqué en alguno de los programas algo que se llama la borrachera seca. ¿Qué quiere decir? Que la persona lo único que hace es ya no beber o ya no fumar mota, ya no meterse de coca, pero sigue teniendo las mismas actitudes y el mismo comportamiento que tenía cuando se ponía hasta el gorro. Neurosis en la casa, intolerancia, mentiras, de repente soberbia, ¿no? A mí qué me van a decir, todo lo que tú quieras. Eso no es alguien recuperado, eso es lo que le llaman borracho seco. O sea que, Freddy, este programa de los 12 pasos, cuando, digamos, se crea por esta persona, se co-crea en este vínculo que establece, buscaba y busca que la persona, o sea, su finalidad no solamente es terminar con la adicción hacia esa sustancia o persona o cosa que tiene, esa codependencia, sino también que sea un cambio integral donde haya una transformación de vida. Esa es o sea, por eso esto que estás diciendo, no solo, porque mucha gente diría, ya dejó de beber, entonces pues ya, palomita, sino más bien busca una transformación integral de lo que esa persona es, más allá de la adicción. Sí, porque la idea no tan solo es
vivir sin beber, sino vivir bien sin beber. Claro. Entonces, los 12 pasos tienen esta parte tan interesante de que incluyen muchas cosas de vida y que van haciendo que haya cambios de actitud, que haya la posibilidad de cosas que se traen atoradas, cosas que de repente decimos me las voy a llevar a la tumba, pues más vale dejarlas aquí en la vida, sobre todo en estos lugares en donde lo que menos va a pasar es que te señalen o te critiquen o que te juzguen, porque pues aquí sí cada quien tiene, dirían en la calle, cola que le pisen. Claro. Entonces, el criticar a alguien por lo que hace, bueno, hay una frase por ahí de, si quieres criticar mi vida, espero que la tuya sea un ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. pues aquí es lo mismo, siempre todos tienen algo. Entonces, bueno, es un espacio con esa posibilidad y donde tienes este chance de poder volcar todo lo que se trae cargando y poder, dicen en AA, el vómito del alma, ¿no? Sacar todo esto que está atorado, que es terrible internamente de las personas. Entonces, pues la verdad es que es un soporte muy importante para que quiere tener un proceso de recuperación, no de dejar de beber. Ok. Porque visto en un sentido, dejar de beber no es tan difícil. Cuando realmente se fondea, porque seguramente habrás oído por ahí también que dicen tocar fondo. Sí, sí. Aquí se toca el fondo, pero de experiencia. Ok. El fondo emocional se toca en el proceso de recuperación. Claro, sí, porque además como ya no tienes esto que te permite evadir esas emociones incómodas, pues entonces pasas por sí, o sea, esto es como fases, ¿no? De proceso, o sea, me quité esto, pero ahora viene confrontar lo que sigue, que ya es con la abstinencia, además de, ya no tienes esto de lo que te sostenías, ahora sosténlo tú, ¿no? Entonces, fíjate que ahorita digo, la verdad es que es muy interesante porque uno lo imagina, porque ha visto películas, porque de pronto, por ejemplo, yo te he comentado que tuve un tío alcohólico que recayó, ¿no? Pero muchos años estuvo en AA. Conozco un poquito la filosofía y tal, pero ya así a fondo todo lo que implica, pues la verdad es que es muy interesante porque pues no es como en Chile en otra, ¿no? Parece que es un proceso de vida prácticamente, pero algo que o sea, que me llama mucho la atención volviendo a esto del primer paso es, entiendo que entonces no es de ya llegué y le entro a los 12 pasos, sino primero hay una adaptación donde, a ver, vete integrando, ve desmenuzándolo, ve tomando conciencia de lo que va a implicar. Lo que sí les piden como requisito para pertenecer al grupo es que sostengan su abstinencia, al menos de inicio, en lo que entran en el nivel de pasos, o la gente, pues porque me imagino que pasará de pronto, recae en esos procesos. Es decir, la gente siempre tiene que ir en estado sobrio a las reuniones. Abstinente, porque la sobriedad es algo muy amplio. Ok, Sí. tienen que ir bien, nada, de que ya llegué. Cuando están en esos estados, que supongo que ha ido el que llega así, ¿qué hacen ustedes como grupo con esa persona que llegó en un estado alcoholizado o con alguna sustancia? Pues mira, regularmente lo único que no se le permite, por ejemplo, es que pase a tribuna, porque lo más probable es que diga alguno que otro disparate. O sea, sí puede estar en el grupo, pero no Sí, dialogar. a lo mejor se acercarán compañeros ya que termina la junta y le digan, ¿qué quiere decir eso? Que lo primero que tienes que hacer para estar en el grupo es dejar de consumir. Claro. Para estar en el grupo de ludópatas, lo primero que tienes que hacer es dejar de ir a jugar. Claro, claro. Lo que tienes que hacer en el grupo de comedores compulsivos es dejar de comer harinas y carbohidratos y azúcares. Sí comer, por supuesto. Sí, claro, no, sí, ya estamos hablando de trastornos alimenticios, claro. Pero sí me explico. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que llegues, evidentemente, pues, con
la posibilidad de que tus sentidos estén lo más acercados a la realidad. Cuando entras y dices, Dime, ok, dime. yo ya quiero entrar a los 12 pasos, tienes a tu padrino, hay una especie como de, eh, no rito, porque bueno, no sé si sea un rito, pero como de una dinámica que se genera en el grupo donde la persona pasa a tribuna y dice, yo me reconozco, todo esto que decíamos, me reconozco impotente ante tal, y lo hace público, o es algo que más bien hace consigo mismo. O sea, lo que yo te decía, pasar por esta, sí, me rindo ante esto, me derroto, ¿cómo se hace? O realmente es algo que va llevando en los días, o si hay como esta especie como de, pues dinámica grupal. Sí, pues como te decía, cuando llega por primera vez una persona, prácticamente esa junta se le dedica al nuevo o a la nueva con toda la intención de poderle decir cómo es que yo llegué, cómo es que estaba, cómo llegué y qué es lo que me está pasando hoy en mi vida, gracias al apoyo que me han dado y que yo he buscado, porque la idea es buscar la ayuda, ¿no? En la vida buscamos ayuda todo el tiempo, pero bueno, aquí lo importante y lo interesante es que es un apoyo, es la unidad, es el soporte de un grupo que en algún momento con alguien y en ese acompañamiento te hace ir saliendo desde esa soberbia con la que se llega regularmente y se empieza a trabajar esa humildad de poder llegar a un momento que pases a una tribuna y digas, hoy estoy ya con la idea de que ya no quiero volver a vivir lo anterior. Estoy cierto que yo ponerme al tú por tú con el alcohol o con la coca, con la mota o con lo que tú quieras, siempre me va a vencer. Claro. Porque siempre que me enfrente pensando que lo voy a controlar, pensando que yo siempre, sobre todo teniendo el problema, me va a poner en toda la torre, en toda la torre. Ya acercándonos al cierre de este programa, Freddy, me gustaría que concluyéramos si brevemente nos comentas, tú decías que este paso es fundamental y probablemente uno de los más complejos. En la práctica variará de persona a persona, pero es muy común que se claudique, o sea, es muy alto el grado de claudicar que existe del transitar en este paso y que digamos que por eso es un paso tan importante porque la gente va como, ahí voy otra vez, ahí voy otra vez, ahí voy otra vez. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Y con esto estaríamos cerrando, por favor. Bueno, sí, porque a veces me hago en la cabeza la idea que creo que eso es lo que me va a ayudar, ¿no? Si llego yo solo con la idea de si yo vengo a las juntas, si yo hago tribunas, si le hago caso a mi padrino, si leo los libros, con eso me voy a recuperar. No. Lo primero que tiene que pasar por mi cabeza es, ya estoy en un momento de mi vida, es una línea tan delgada en la que o me quedo en la vida o pelo gallo. Y no necesariamente la muerte física, Claro. porque hay quien llega a los grupos con una cuestión ahí de terapia intensiva en lo emocional, pero importante, donde no hay ya ese contacto con la emoción, ya no se expresa, siempre se está anestesiado. Entonces, quien llega a los grupos sí es porque muchos llegan pues porque los convencieron, porque les dijeron, porque lo que tú quieras, pero creo que es fundamental el trabajo de la derrota. Yo lo hago en las clínicas donde he trabajado, es una de las cosas, aunque tenga el tema que sea, que está propuesto por las semanas de tratamiento, siempre estoy encima de esta parte de la derrota. Por eso dice a quien le gusta aceptar la derrota definitiva. Claro. Y Claro. si no aceptas esa derrota, si nada más, porque es aceptación y admisión, aceptas, soy tal y soy alcohólico, soy tal y soy alcohólica.
La admisión viene en cuanto ya compartes y te das cuenta de todas las cosas que viviste, de cómo te sentías cuando terminabas esas borracheras impresionantes o después de haber estado 16 días en el hospital por un choque o lo que tú quieras. Cuando empiezas a hablar de estos sentimientos, así me sentí, pues empiezas a darte cuenta que de diversión no tenía nada, no tiene nada, porque yo les diría, oye, a ver, ¿me pueden decir si el alcohol, que es una droga, es lúdica y recreativa? Bueno, recreativa sí, porque te vas a una boda y porque estás en una graduación, pero hay que ver quién tiene el problema, cómo termina. De recreación no hubo nada y de lúdico menos. Claro. Pero bueno, en fin, el punto es que sí hay muchas personas que requieren hacer un primer paso muy firme, con mucho convencimiento, y vuelvo al punto. No es lo que les digo yo a los demás, sino que en realidad digo, es por mí, solo por mí, y nada más por mí. Claro. Solamente. Pues Freddy, muchas gracias por iniciar esta serie de programas. Ya nos estaremos viendo en un mesecito y pues te agradezco mucho. Gracias a ti, gracias a los que nos miran y nos oigan. Así es. Hasta luego, mis no pertenecientes.